Eso pasó la vez anterior. Si se puede, en buena hora, ¿no? Y si no, pues como les decía, si ustedes necesitan o creen muy importante la información que se comparte en este espacio, grábelo quizás con su celular o grábelo de alguna otra forma. Dígame, José. Muy buena noche. Por si acaso Bueno, usted, como usted acaba de indicar que tiene la grabación de la anterior tutoría, no sé si sería posible de que usted lo pueda subir a OneDrive, o sea, un OneDrive muy aparte de la universidad. no, yo no, yo lo único que he hecho es grabar las clases que se ha podido grabar y estas grabaciones, me parece que son, creo, tres que se pudieron grabar o dos, están en la misma aula virtual, en la carpeta que les enseñé. Una de las clases les dije, en esta carpeta están las grabaciones. Por eso es las únicas que permitió grabar Teams. Entonces yo por mi cuenta no puedo grabar, o sea, aparte, no tengo Ah, la forma de hacerlo. Entonces, la idea más bien es que si usted necesita esta información, si le es muy importante, grábelo con su celular y así tiene acceso a la grabación y la puede revisar ya en diferido. Ujú. ya listo, muchas gracias. Ok. Ya, entonces les decía que aquí escribimos, ¿no? La forma en la que vamos a cumplir los objetivos de investigación. Y no importa, quizás, si es que no escribimos expresamente los términos del que si la investigación es cualitativa, cuantitativa o cuantitativa, siempre que hagamos referencia al cumplimiento de los objetivos y utilicemos terminología de la metodología de la investigación, va a estar correctamente escrito un diseño de investigación. El diseño de investigación también se hace a veces un poco más formal o más científico cuando se utilizan esquemas propios de los diseños de investigación y están más relacionados antes que al enfoque de la investigación, están más relacionados a si la investigación es preexperimental, cuasi experimental, no experimental, ¿sí? Entonces, eso básicamente. Pero, como les digo, si es que ustedes describen aquí, redactan cómo va a cumplir cada objetivo específico, eso puede ser suficiente para un diseño de investigación de alguien que recién está teniendo sus primeras experiencias en investigación, ¿no? Ya, ok. Entonces, si usted quiere escribir cuál es el enfoque, regularmente el enfoque de las investigaciones que nosotros hacemos es cuantitativo regularmente. Muy pocas veces es cual y cuantitativo. Regularmente es cuantitativo. ¿Ok? Cualitativo también casi nunca, ¿no? Las investigaciones cualitativas son escasas, al menos en las tesis que en la carrera estamos acostumbrados a revisar o a redactar. Ya, la modalidad de investigación también ya la revisamos. Sí, entonces, no, o no lo revisamos, ¿no? Aquí solamente vimos cómo redactar cada objetivo. Perdón, cómo cumplir cada objetivo de investigación en el diseño. Bueno, en todo caso, igual en esto no me demoro mucho indicándoles. Aquí, en los siguientes apartados, en los cuatro más o menos siguientes apartados, usted no debe escribir lo siguiente, porque eso es muy común y es un error. Escribir qué es investigación de campo, aunque lo escriba con cita y todo, no es correcto. Escribir qué es investigación bibliográfica, qué es investigación documental, no. Lo que usted tiene que escribir aquí es una justificación de por qué su investigación es de campo, de por qué es bibliográfica, de por qué es documental. Eso es lo que tiene que escribir. Una investigación puede ser todas estas modalidades a la vez. Mm, Raro. Regularmente las investigaciones tienen ciertas modalidades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la mayoría de las investigaciones que se hacen en la facultad, en la carrera, son investigaciones de campo bibliográficas, ¿sí? Entonces, usted tiene que redactar por qué razón su investigación es bibliográfica y de campo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Voy a redactar, lo voy a decir verbalmente y luego usted lo puede redactar ya con mejoras en la redacción y ya con un poquito, quizás más desarrollada la idea en cada uno de sus documentos, ¿no? Regularmente las investigaciones que desarrollamos son de campo, puesto que la investigación se desarrolla en el lugar de los hechos. Es decir, la intervención pedagógica se hace en, en sesiones pedagógicas o en clases con los estudiantes
Asimismo, los instrumentos de investigación se aplican directamente a los estudiantes, ya sea a los estudiantes presentes en la clase, ¿no? Ya sea de manera física o de manera virtual. Entonces, cuando la investigación sucede en el lugar de los hechos, se denomina investigación de campo. Eso es lo que escribimos. Sí, escribimos. La presente investigación tiene modalidad de investigación de campo, puesto que se ejecuta en el lugar de los hechos. Se trabajará con estudiantes de tercero bachillerato, por ejemplo, a los cuales se les aplicará una intervención pedagógica, la que será medida pre y post intervención pedagógica con instrumentos de recolección de datos correspondientes. ¿Ya? Ahí está. Luego, la investigación también es una investigación bibliográfica debido a que las variables son diagnosticadas mediante esta modalidad de investigación. Es información que se necesita revisar para una adecuada intervención pedagógica, para una adecuada construcción del cuestionario y también para que los investigadores tengan pleno conocimiento de las cualidades de la variable que van a medir. ¿Ya? Entonces, algo así. Por eso es una investigación bibliográfica. ¿Listo? Eso en cuanto a modalidades de investigación. Casi todas nuestras investigaciones son estas dos. Por no decir todas, ¿no? Casi todas son. ¿Ok? Listo. Vamos al siguiente punto. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya, tipos de investigación. Vamos acá. Ya, en el siguiente apartado voy a ir señalando cuáles son los tipos de investigación que regularmente se usan en las tesis que desarrollamos en la carrera. ¿Ya? La investigación es una investigación, regularmente son investigaciones descriptivas las que hacemos. Sí, regularmente son descriptivas. Déjeme ver si es que... Mm, a ver, correlacional. Yo le añadiría aquí correlacional porque no encuentro esa profundidad. Déjeme ver si está por aquí. Entre otros factores. No, no me aparece. Bueno, ya abajo le agrego, ¿ya? Ya, investigación según el tipo de datos es, como les decía, es una investigación. Regularmente nuestras investigaciones son cuantitativas. ¿Sí? Regularmente son cuantitativas. ¿Ya? Eh, las investigaciones de nosotros casi siempre son cuasi experimentales. Es muy raro que no sea. Investigación según el tipo de inferencia. Aquí está. Investigación hipotética deductiva. Bueno, esta puede ser. Hago una hipótesis y deduzco al respecto. Y según investigación transversal y longitudinal, es una investigación de tipo transversal porque se recogen los datos una sola vez. ¿Ya? Y también vamos a poner aquí que es una investigación correlacional, porque básicamente relaciona dos variables. Investigación correlacional. Ya, eso también es. Ya. Estas amarillas que marqué son las que regularmente son las tesis de la facultad, de la carrera, ¿no? Es muy raro que no sean estas. Muy extraño. ¿Sí? Ya. Al menos el método que yo voy a enseñar, que yo voy a tratar de compartir con ustedes con el objetivo de que se desarrolle correctamente, porque luego llegamos a posgrado y siguen habiendo inconsistencias en cuanto al tipo de estudio que se hace, en cuanto a la intervención, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Entonces, eso lo vemos igual en estudiantes de posgrado y a veces hay algunos estudiantes que ni siquiera esto lo han hecho antes, entonces se les hace complicado. Por eso quiero manejarlo este semestre con ustedes para cuando ya terminen su tesis y accedan al posgrado que ofrece la misma facultad, ya tengan esto un poco ya dominado y se les haga mucho más sencillo cuando tengan que hacer su ya trabajo final de maestría, ¿no? Ya. Ok, entonces la idea, repito una vez más en estos apartados, no es decir qué es investigación descriptiva, qué es investigación cuantitativa y colocar una cita. No,
La idea es argumentar acerca de por qué su investigación es de cada tipo, por qué es descriptiva, por qué es cuantitativa, por qué es experimental, etcétera. Ya, lo voy a decir también de forma breve para que él pueda usar esa información y obviamente modifique la redacción. No todos pueden tener la misma redacción porque si no le va a dar plagio. Entonces, yo le digo en términos generales y usted ahí, para que tenga la idea, ¿no? Y usted ya en su tesis mejora la redacción, amplía, mejora yo qué sé, las ideas, las expone mejor, etcétera. Pero ya tiene una guía al menos de cómo escribir. Ya, entonces podría ser algo así. La siguiente investigación es de tipo descriptiva porque utiliza herramientas de la estadística propia de un estudio descriptivo, en donde se utilizarán tablas, gráficos, se utilizarán medidas, medidas de este. mm, 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 Se me acaba de decir este término. Bueno, en todo caso son estadísticos descriptivos. Sí, estadísticos descriptivos que me permitirán eh, tener un acercamiento a la variable, tener un entendimiento inicial de mis variables de investigación. Entonces, por eso se utiliza estadística descriptiva, ¿no? Porque utilizamos herramientas propias de la estadística descriptiva, que son gráficos estadísticos, tablas de distribución de frecuencia, tablas de organización de datos, cálculos de estadísticos principales y los calculamos, pero también los analizamos para entender mejor a mis variables de estudio. Ya, por eso es descriptiva. Siguiente, investigación cuantitativa. La investigación regularmente es cuantitativa porque utilizo valores numéricos para como datos de mis variables. ¿Sí? Entonces trabajo regularmente con calificaciones que se calculan sobre un cuestionario aplicado a los estudiantes. Entonces, por esa razón es cuantitativa, porque el estudio que hago o el análisis estadístico que hago sobre los datos de mi variable es sobre datos numéricos, son calificaciones las que estudio. Por eso es cuantitativo. Es cuasi experimental debido a que no existe un dominio total sobre las variables de estudio, ya que la educación es una variable multifactorial. Entonces, también nuestros estudios suelen ser estudios cuasi experimentales porque los métodos de muestreo no son meramente probabilísticos. Sí, los métodos de muestreo pueden ser no probabilísticos y regularmente son no probabilísticos por la naturaleza mismo de la investigación, porque es una investigación aplicada a la educación. Sí, entonces el muestreo suele ser un muestreo por conveniencia, entonces no es un muestreo probabilístico y esto también colabora a que la investigación no sea experimental, sino sea cuasi experimental. Y luego, la investigación es hipotética deductiva porque yo, para el estudio de los datos, me planteo regularmente una hipótesis. Regularmente la hipótesis es que la intervención pedagógica que yo haga va a tener un efecto positivo sobre la variable educativa. La variable educativa pueden ser habilidades, pueden ser destrezas, pues, en determinado tema de matemáticas o física, ¿no? Habilidades, destrezas, pueden ser pensamiento geométrico, pensamiento matemático, conceptualización, etcétera. Entonces, lo que regularmente yo trato de probar es que la intervención pedagógica que yo haga o la propuesta pedagógica que yo haga implique una mejora en la variable educativa que estoy midiendo a los estudiantes. Por esa razón, la investigación es hipotética deductiva, porque lo que voy a tratar de probar es que es esa hipótesis, ¿no? La hipótesis de que la intervención pedagógica es exitosa, mejora la variable educativa, ¿ok? Y luego la investigación es transversal, se denomina transversal porque se toma una sola vez los datos. ¿Sí? Es decir, yo no estoy tomando, sí hay investigaciones así, pero no ocurre en la carrera, casi no se trabaja con estas investigaciones. Ya, entonces, la investigación es de corte transversal
porque los datos son tomados en una sola vez en un periodo temporal. Es decir, yo no tengo datos de los estudiantes, por ejemplo, si yo voy a trabajar de tercer bachillerato, en tercer bachillerato, no es que yo voy a trabajar por ejemplo, históricos de estos estudiantes desde primer año, segundo, perdón, octavo, noveno, décimo, primero, segundo y tercer bachillerato. No, y yo no estoy tomando ninguna consideración en calificaciones históricas, sino solamente las de antes de la intervención y después de la intervención. Basta. Entonces, por esa razón es una investigación transversal, porque se toma en una sola, en un solo periodo temporal, ¿ok? En un solo periodo temporal. No es una investigación cuando se toma en cambio datos anuales o datos semestrales o datos trimestrales, la investigación pasa de ser de corte transversal a serie de tiempo. Entonces, nuestra investigación no es de serie de tiempo casi nunca. Hasta ahora al menos he visto una sola investigación y de posgrado que ha sido una investigación con series temporales. El resto de investigaciones siempre han sido transversales. Y finalmente es una investigación correlacional porque yo lo que estoy haciendo en mi estudio es tratar de relacionar dos variables. Es tratar de determinar si la variable intervención pedagógica de cualquier tipo, ya sea TIC, ya sea estrategias didácticas, ya sea técnicas audiovisuales, etcétera, inciden en mi variable pedagógica. Ya expliqué las variables pedagógicas o ejemplos de variables pedagógicas posibles. Ya, entonces, por ejemplo, con las chicas que estamos trabajando la tesis tenemos M-Learning para mejorar habilidades sobre medidas de dispersión, me parece. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de probar? Que el uso de M-Learning mejora las habilidades en cálculo de medidas de dispersión. Entonces estoy relacionando esas dos variables. Quiero ver si es que una influye o no influye en la otra, si la independiente influye o no influye en la dependiente. Y cuando yo hago eso, sí, cuando yo reviso si hay relación y qué tipo de relación hay, lo que estoy haciendo es una investigación correlacional, relacionando dos variables, verificando si existe o no existe relación entre ellas, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Hemos terminado hasta ahí esta partecita. Ya, continuemos. Vamos a ver si llegamos hasta todo lo que es redacción que hay que hacer aquí. Ya, métodos de investigación. El método que nosotros utilizamos es hipotético deductivo. Regularmente usamos este método. Si observamos, perdón, aplicamos métodos empíricos como observación, medición y experimentación. De hecho, todos estos lo hacemos. Y regularmente en, en métodos teóricos e empíricos podemos usar el hermenéutico, pero al tener ya método acá teórico, escoger un método teórico y escoger un método empírico o tres empíricos es suficiente. Entonces, técnicos empíricos no. Así que, ¿qué es lo que escribimos aquí? Utilizamos el método hipotético deductivo porque lo que hacemos es identificar la hipótesis de que la intervención pedagógica afecta a la variable educativa y a partir de esa aceptación o rechazo de la hipótesis, hacemos deducciones al respecto. Por eso utilizamos el método deductivo. Luego, dentro de los métodos empíricos, dado que mi investigación es cuasi experimental, es decir, es muy cercana a la experimental, solamente tiene pequeños matices que la hacen cuasi, eh, utilizamos obviamente todos los métodos empíricos, que es la observación para la determinación del problema. Es decir, yo me di cuenta porque hice las prácticas o porque ya soy docente y observo que existen problemas en el cálculo de medidas de dispersión. Entonces, planteo este problema. Quizás lo planteo como un problema a resolver y ahí estoy utilizando la observación. Luego en la medición, utilizamos medición porque aplicamos cuestionarios básicamente que son test, aplicamos
este, instrumentos de investigación y estos instrumentos de investigación nos permiten medir un antes y un después de la intervención pedagógica. Por eso utilizamos el método empírico de la medición. Y finalmente, la experimentación, porque nosotros vamos a trabajar con grupo experimental y grupo de control. Entonces, nosotros manipulamos las variables en el sentido de que a un grupo de estudiantes aplicamos la variable independiente y al otro grupo de estudiantes, es decir, al grupo de estudiantes del grupo experimental le aplicamos la variable independiente y al grupo de control no le aplicamos la variable independiente. Sí, esto se traduce, por ejemplo, en el ejemplo que les había dado que vamos a trabajar con las chicas, a un grupo, a un grupo le damos una clase sobre medidas de dispersión utilizando celulares o M-Learning y al otro grupo, al grupo de control, le damos una clase sobre las mismas medidas de dispersión, pero sin usar celulares. Al grupo en el que usamos celulares se llama grupo experimental, al grupo en el que no usamos celulares se llama grupo de control. Estas dos cosas, este procedimiento, esto que estoy haciendo, se llama manipulación de las variables. Estoy manipulando la variable independiente y esta manipulación se le denomina experimentación. ¿Ya? Entonces, por esa razón vamos a utilizar el método empírico de experimentación, porque vamos a trabajar con grupo experimental y grupo de control y vamos a uno a aplicarle la variable independiente y al otro no, y a verificar qué sucede con estos grupos de personas, ¿no? De estudiantes. A eso se le denomina experimentación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Ya. Vamos a ver las técnicas. Las técnicas de investigación en la investigación cuantitativa, que es la que dije que aplicábamos, ¿se acuerda? Sí, entonces, aunque usted utilice a veces encuestas, que ya no se utilizan casi, en la facultad casi siempre ya se hacen las tesis de otro modo, pero aunque usted utilice únicamente encuestas, sigue siendo una variable cuantitativa. En las encuestas regularmente se utiliza una escala valorativa, la escala de Likert, ¿no? Entonces, aunque utilice escala de Likert, igual es una investigación cuantitativa. Y como vamos a usar test, es una investigación cuantitativa también. ¿Ok? Ya. Este es el que nosotros mayormente usamos. Casi siempre utilizamos este, el test de conocimientos. ¿Ya? Y en investigación cualitativa, también se pueden utilizar entrevistas, ¿no? Hay grupos focales, observadores, etcétera. Pero esta investigación cualitativa es muy, muy formal y de un respaldo teórico importante. Por eso, en primeras experiencias educativas es complicado y es poco aconsejable utilizar una investigación cualitativa porque es una investigación fuerte, ¿no? Muy rígida. Ya, entonces, preferimos cuantitativa porque son nuestras primeras experiencias investigativas. Ya, entonces, en la investigación, en la técnica de investigación que nosotros vamos a utilizar es el test y el instrumento es el cuestionario. Déjeme ver si aquí está. Déjeme ver, guía de observación, aquí está. Cuestionario de preguntas estructuradas, hasta aquí basta. Entonces, el instrumento, perdón, la técnica es el test de conocimientos y el instrumento es el cuestionario. Sí, solo esos, con esos es suficiente. ¿Se pueden utilizar aparte encuestas? Sí, no siempre es necesario, de hecho casi nunca es necesario. Con el test basta. Sí, se pueden utilizar también grupos, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Otra cosa, listas de cotejo, por ejemplo. Depende de la naturaleza de la investigación. Como yo les voy a mostrar, el ejemplo que yo les voy a hacer a lo largo de este tercer capítulo es el ejemplo que casi siempre hacen todas las tesis de la carrera. Por eso es que se lo voy a mostrar así. Entonces, test de conocimiento, ¿no? Esa es la técnica de investigación. Entonces, escribimos, la presente investigación utilizará un test de conocimiento como técnica de investigación para la recolección de los datos antes y después de la intervención pedagógica. ¿Ya? Eso es todo lo que podría escribir. Repito que ahí lo puede usted mejorar, redactar más largo, mejor, etcétera. Ya, el instrumento que utilizamos en la investigación es el cuestionario
el cual será un cuestionario conformado de alrededor de 20 preguntas con 4 opciones de respuesta y una sola como respuesta verdadera. Ya, eso basta con que coloque. Listo. Y ya, eso es lo que podría colocar. Población y muestra ya lo topamos la siguiente clase porque es algo que sí ya tengo que explicarles con gráficos y todo, porque ya vamos a empezar a ver la estructura del diseño cuasi experimental que vamos a aplicar. Sí, entonces hasta aquí nos podemos quedar hoy. La idea, repito una vez más, es de que todo esto que yo le he señalado, no, usted no lo va a consultar y lo va a escribir con una cita, va a redactar en su tesis qué es investigación transversal, qué es investigación. No, lo que tiene que hacer usted es justificar por qué razón su investigación es de determinado tipo. Y ya les he dado los tipos de investigación que regularmente son las tesis que trabajamos en la facultad. Ok, ya solamente tiene lo que yo dije verbalmente, tratar de acomodarlo un poco mejor en cada tesis, que obviamente sea diferente en cada tesis, no puede tener lo mismo porque luego va a aumentar su plagio cuando le revisen el nivel de coincidencia, así que trate de escribir sus propias ideas, quizás basadas en la idea que yo le doy de redacción. Ok, listo, hasta aquí nos podemos quedar hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nada. Máster, Ok, máster, buenas noches. buenas Bien, hasta noches. aquí ninguna pregunta. Una consulta. Yo sí tengo una consulta. O sea, Dígame. en todo lo que nos dio, no, que nos dio, se lo justifica y se lo argumenta, ¿no? Pero no lo puedo citar como No, tenerlo como respaldo. No, no solamente lo necesita justifico y lo citarlo. argumento. Claro, citarlo es un error, no es correcto, porque lo que nosotros vamos a hacer es simplemente, nosotros lo que estamos escribiendo en nuestra tesis es redactar cómo la desarrollamos y qué utilizamos para desarrollarla. Entonces, ya la parte del marco teórico, en el marco teórico se describen teóricamente las variables y ahí sí se cita y todo lo demás se parafrasea y demás, pero en este apartado no, porque el apartado de metodología lo que implica es de qué forma, qué método usted utilizó, qué camino utilizó para llegar a los resultados que obtuvo. Entonces, esos caminos se supone que ya se saben, no recién se van a revisar qué es lo que usted va a usar. No, lo que tiene que escribir ahí es por qué razón su tesis, perdón, su investigación es del tipo que se presenta, ¿no? Que es correlacional, que es descriptiva, etcétera. Ujú. Ya, a ver, tengo ahí un mensajito de Luis, de Roger Holguín, me dice medidas de tendencia central, dispersión, correlación entre las variables. Ya, sí, cuando se hace un estudio estadístico de variables de investigación, regularmente se empieza con un estudio descriptivo de las variables. Eso siempre sucede en cualquier investigación de tipo cuantitativa. Entonces, como nuestras investigaciones son numéricas, son valores numéricos, datos, números, entonces nosotros calculamos inicialmente estadísticos descriptivos, media, mediana, moda, desviación estándar. Esos son máximo, mínimo, es información válida para establecer quizás sesgo en los datos, anticipar de repente normalidad o no normalidad de los datos. Entonces, por esa razón se empieza haciendo un estudio descriptivo, casi siempre de las variables cuantitativas. ¿Sí? Entonces, esas son, repito, medidas de tendencia central, de dispersión y de posición. Nos faltaba también medidas cuartil 1, 2 y 3. Dispersión, la medida de dispersión que generalmente se usa es la desviación estándar y luego las medidas de tendencia central, ¿no? Media, moda, mediana, la que se necesite. Y máximo, mínimo, por ahí, suficiente. Esas medidas se calculan y se interpretan cuando las variables son cuantitativas. En nuestro caso, casi todas las investigaciones usan variables cuantitativas. Luego, correlación entre variables, sí, el método que nosotros utilizamos para analizar los datos son, es de estadística inferencial, ¿sí? Regularmente usamos estadística inferencial. En este caso, mayormente utilizamos pruebas paramétricas,
aunque también se utilizan a veces no paramétricas cuando los datos no son normales. Entonces, la medida paramétrica o el test paramétrico que regularmente usamos, este de student nos permite revisar si ha habido una diferencia entre dos variables, ¿no? Y esto nos permite concluir si las dos variables están correlacionadas, la independiente y la dependiente. Sí, regularmente eso hacemos. Entonces, cuando nosotros investigamos relación o correlación entre dos variables, aplicamos ciertas medidas, ¿no? Que nos permiten identificar si hay correlación o no, si están relacionadas o no y de qué forma están relacionadas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, como les decía, y sí parece que sucede esto una vez más, que esto sí es como nuevo, totalmente nuevo para ustedes. Entonces, por eso es importante ir paso a paso en este capítulo 3 y que sí, si usted al menos no tiene idea de lo que estamos hablando, grabe sus clases para que luego pueda hacerlo, trasladarlo a su tesis, ¿no? ¿Es obligatorio seguir el procedimiento que vamos a tomar nosotros del diseño de investigación cuasi experimental que vamos a hacer aquí en clase? No, eso ya depende de su tutor. Si su tutor trabaja de esa manera, lo puede usted adoptar. Si es que su tutor está de acuerdo, puede trabajar con ese método, ¿no? Pero como le repito, mayormente esa es la forma en la que trabajan casi todas las tesis de la carrera, sobre todo. Y en posgrado sucede lo mismo, se sigue trabajando con el mismo estándar que vamos a revisar aquí en estas tutorías grupales, ¿no? Pero ya está en decisión suya y de su tutor si usted toma este camino o elige otro que ustedes consideren pertinente. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya, hasta aquí nos vamos a quedar. Nos vemos el siguiente martes para continuar la tutoría y me quedo con las chicas de tutoría individual. Los demás pueden desconectarse y si desean pueden permanecer en línea para yo que sé, alguna pregunta que tengan sobre sus propios trabajos y la pueden despejar viendo la tutoría individual que tengo con las chicas, lo pueden hacer sin problema, ¿no? Y si no, ya pueden desconectarse. Nos vemos la siguiente clase. Ya, vamos con las chicas. Por favor, envíenme el test. Hoy ya me enviaron. Mis buenas noches. Yo ya le envié el test a usted Ya, individualmente, sí. ya le reviso. Unos 10 minutitos. A ver, vamos a revisar. Veamos. Veamos. Medidas de dispersión y tendencia central, no. A ver, hay que medir solo lo que nuestro título indica. Vamos a repetir el título. Déjeme copiarlo y pegarlo una vez más. Se lo voy a copiar ahorita al grupo de WhatsApp, ¿ya? Al grupo de nosotras. Mándeme un mensajito al grupo que tenemos de las tres chicas, porfa. De las dos chicas, perdón. Ya le envío. Ya. Ahorita voy a
A ver, Ahí le envié mis. tutor individual. Ya, Mi ya les otra envío. cosita, Sí, ya me dígame. aceptaron el oficio, me van a contestar para ver qué fecha le puedo decir que no hagamos la encuesta. ¿Hasta cuándo se quedan los chicos? Me dijo los de tercero de bachillerato. Ya se quedan completamente porque primero el jueves, el viernes ya comienza el examen de grado. Ya, Ya, y de ahí van a hacer así mismo están haciendo, ¿cómo se llama? El proyecto de grado que van a hacer ya. y se quedan ya hasta fin de mes. ¿Hasta fines de enero o de febrero? Sí, de enero. De enero. Entonces pongámosle tipo una fecha como después de sus exámenes de grado, tipo el 20 de enero podría ser. Algo Ya, así, déjeme listo. ver qué fecha sería. Ya, 20, 20 cae martes y de ahí se quedan. El 27 de enero podría ser. Si todavía están el 27 de ya. enero, el Yo le voy 27 a de enero. confirmar eso, mi. Ya, yo le confirmo eso y ahí le digo. Ya. Pero igual esa cartita que el profe Encalada le dio a usted, tiene que guardarla porque eso luego lo tiene que adjuntar a su tesis. Y lo que le van a contestar también de la unidad educativa también tiene que guardarlo porque eso luego lo tiene que adjuntar a su tesis. Ok, Miss. Sí, sí, ahorita le Ya, estaba sacando copia para llevarle mañana al rector y que la firme y tener constancia. Y él me va a dar un documento para poder permitirme ingresar para poder hacer la encuesta. claro, eso sí debe ser. Ya, entonces déjeme un ratito ver algo aquí porque luego se me va y me olvida. Ya, ok. Entonces, este título que les mandé, este es el que está en el SIUC. No podemos escribir ni una coma aparte de lo que está este título. Y no podemos trabajar otras variables que no sean las que ya están aprobadas. ¿Ok? Entonces no se puede. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que, este, este cuestionario que nosotros trabajemos debe medir, y casi siempre para todas las tesis, debe medir esto. Lo que está después de la variable independiente, la variable dependiente y el complemento. Esto de aquí debe medir, es decir, debe medir habilidades sobre cálculo de medidas de dispersión. Y aquí usted tiene dispersión y tendencia central. Entonces esto de aquí no puede ir, tiene que eliminarse. Y todas las preguntas que usted aquí haya hecho sobre preguntas sobre medidas de tendencia central, tiene que eliminarlas porque no estamos midiendo eso, estamos midiendo solo dispersión. Sí, entonces, ¿cuáles son las medidas de dispersión? Regularmente desviación estándar, desviación típica, ¿sí? Esas Varianza, regularmente suelen ser. varianza, Ajá. todo eso. Ah, ya le Exacto, entendí. varianza, covarianza, ¿sí? Entonces, esas son las medidas de dispersión. Ahora, ¿cómo saber cuáles medir y cuáles no? Porque hay medidas que en bachillerato no se estudian. Por esa razón es que existen las destrezas con criterio de desempeño, que son destrezas que estuvieron vigentes hasta el año 2024 o 25. No recuerdo. Ahorita un nuevo currículum en el Ministerio de Educación, que es el currículum por competencias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar en este currículum? Deberemos buscar las competencias sobre estadística y específicamente sobre medidas de dispersión que el Ministerio de Educación regula que deben ser desarrolladas al término del bachillerato. Entonces, eso primero hay que buscar para saber exactamente cuáles son las medidas que sí debo evaluar y cuáles son las medidas de dispersión que no puedo evaluar porque ya son medidas que se estudian en niveles superiores ya universitarios y demás. Ya, entonces, en primer lugar, eliminar las preguntas que tengan que midan medidas de tendencia central, que pregunten sobre medidas de tendencia central, eliminarlas. Y en segundo lugar, identificar cuáles son las medidas de dispersión que puedo yo medir. ¿Y cómo lo mido? Mediante estos documentos. Déjame ver si yo lo tengo por aquí. Me parece que sí tenía este documento para que lo revisen. Mm, currículo por competencias, aquí está. Y lo tengo.
Excelente. ¿Y a dónde lo tengo? Es el problema. Ya se los mando al grupo. Aquí está. Abrir ubicación, currículum. Desde el 2025 ha estado vigente. Entonces, hasta el 2025 funcionaba por tendencia, por destrezas con criterio de desempeño. Y luego, desde el 2025, ya trabajamos de nuevo por competencias, ¿no? El currículum es por competencias en el, en el, en el currículum. Veamos. Aquí está. Aquí está. Ya, aquí en este currículum usted va a saber qué competencias puede medir en tercero bachillerato o no. Vamos a tratar de resolver, de revisarlo ahorita a ver si es que es posible ver, ¿ya? Para yo igual ya estar segura de qué cosas ustedes deben medir y qué cosas no. Y déjenme, a ver, no sé, luego voy a detener la grabación a ver si es que ustedes igual tienen acceso a lo que estamos viendo ahorita. Entonces, déjenme ver. Y ya, vamos a buscar aquí algo de dispersión en este currículo. Aquí tenemos el archivo y busquemos dispersión. Dispersión, ¿no? Dispersión. Veamos. Aquí. Dispersión. Dispersión. Ahí está, mire. Mire que tiene medidas de dispersión para datos agrupados y no agrupados, dice. Son las mismas, no son y competencias, siguen siendo destrezas con criterio de desempeño, ahora que lo veo. Son destrezas con criterio de desempeño, pero ahora quizás las agruparon en competencias y por eso ahora le llaman por competencias. Ya, entonces aquí está, mire, problemas de aplicación sobre medidas de dispersión. Veamos qué medidas de dispersión nos dice. Dispersión, gráfica de diagrama de dispersión, recta de dispersión, coeficiente de correlación, ta, 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 regresión, predicciones, hallazgos. No me dice exactamente qué medidas de dispersión va a usar. Ya, no me está haciendo claro con qué medidas de dispersión vamos a trabajar, así que usted puede elegir, pero tenga cuidado porque no sé, revise los libros del Ministerio de Tercero Bachillerato y ahí verifique el contenido en Eso medidas de que le iba a decir dispersión. mí, sí, puedo revisar Ajá. los libros de tercer bachillerato, yo tengo. Eso mejor, sí, porque Listo. aquí no me dice exactamente qué medidas. Entonces, solo las medidas que indique o que en el libro se desarrollen, las medidas de dispersión que en el libro se desarrollen, solamente esas, inclúyalas en su cuestionario. Sí, entonces, esto de aquí, cuestionario y medidas de... Ya. Entonces, esto de aquí habría que eliminar, ¿no? Habría que eliminar aquellas preguntas de tendencia central, de medidas de tendencia central, verificar cuáles son las medidas de dispersión que se estudian en tercero bachillerato y hacer un cuestionario en base a esas preguntas, ¿sí? Identificando las habilidades que se van a desarrollar. En el libro, en la planificación de clase que suelen venir en los libros del Ministerio de Educación, también aparecen qué habilidades se van a desarrollar. Esas habilidades son las que hay que medir. Por ejemplo, calcular correctamente el coeficiente de la desviación estándar de una variable cuantitativa o de un conjunto de datos cuantitativos. Ya, esa sería una habilidad, ¿sí? Y entonces deberemos nosotros plantear aquí un par de ejercicios y poner las respuestas correctas. Es decir,
Las habilidades no solo miden conocimiento, miden también aplicación del conocimiento, es decir, no solo definiciones, sino también cálculos específicos, valores, ya. Entonces aquí usted puede proponer un problema y pedir o proponer un grupo de datos, un grupo de calificaciones, por ejemplo, y pedir que se calcule la desviación estándar de ese grupo de datos. Y aquí escribe 4 opciones, 4 números y bueno, ahí escribirá la respuesta correcta, ¿no? Ya, así también. Las habilidades no son solamente de cálculo, las habilidades también son de interpretación de datos. Por ejemplo, propone usted otro grupo de datos, le indica inclusive que la desviación estándar es tal valor, ¿sí? Y abajo como opciones de respuesta pone qué significa el valor que obtuvimos, cuál es la interpretación de este valor numérico, ¿ya? Y eso lo coloca en una de las opciones como respuesta correcta y en las demás de una forma incorrecta, ¿no? Ya, y así. Entonces, de esta manera debemos desarrollar nosotros el cuestionario, de manera que realmente midamos habilidades, ¿sí? Hay que medir habilidades en primer lugar y estas habilidades deben ser sobre cálculos de medida de dispersión, ¿sí? Solo de las que se ven en tercero bachillerato y aparte de que sean solo estas que se ven, también basarse en el libro, porque en el libro también se describen cuáles son las habilidades que se van a desarrollar con cada ejercicio que se hace o con cada parte de la clase que se revisa. ¿Ya? Entonces, para la próxima clase quisiera que corrijan el cuestionario y también me presenten ya el capítulo 1 y 2 completo para poder hacer correcciones y que ya se queden con esta parte corregida y ya empezar el capítulo 3. ¿Ok? Mire, ya el capítulo 1 y 2 ya se lo enviamos, antes 23, 22 de diciembre se lo enviamos. Y ya lo subieron. Entonces, la próxima clase revisamos y hacemos Sí. correcciones al respecto y volvemos a revisar este cuestionario para ver si ya está correctamente estructurado. Ya, ¿listo? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya déjenme parar la grabación. Espero que se pueda guardar